Bienvenidos todos a este tiempo de reflexión, de bendición. Damos la gloria y la honra a Dios. Qué privilegio que Dios en su infinita misericordia nos permite encontrarnos a través de este medio y en este lugar para juntos glorificar, exaltar y bendecir al Dios del cielo. Hemos orado, hemos cantado al Señor, adorado, exaltado su nombre. Vamos a entrar en materia. Vamos a mirar un tema muy importante a la luz de las Sagradas Escrituras que se ha venido viviendo de tiempo atrás y que no debe ser extraño ni raro para nosotros porque se encuentra en las Sagradas Escrituras y está establecido en la Biblia y nos compete a nosotros analizarlo bien para poder seguir adelante y no desanimarnos y no volver atrás. Así es de que quiero invitarle en el amor de Cristo que me acompañe al Evangelio según San Juan. En el capítulo 2, el versículo 4 nos vamos a centrar. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído esta porción de la palabra que se habla de las bodas de Canaán. Y es importante que nosotros retengamos la palabra. Y yo quiero invitarle para que me acompañe a leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El tema que vamos a tratar esta noche es entre la espada y la pared, donde muchas veces nos podemos ver acorralados, nos podemos ver presionados, nos podemos ver decepcionados, nos podemos ver confrontados por las mismas personas que nos rodean, bien sea en el vínculo familiar, laboral, congregacional, ministerial, social. Y es donde nosotros debemos de sabernos comportar con cordura. Es donde nosotros debemos de saber enfrentar la situación sabiamente. Por eso el tema que vamos a mirar en reflexión de bendición se llama entre la espada y la pared, donde nos sentimos a veces que no hallamos para dónde coger, donde a veces hay que tomar una decisión y hacer una sabia elección. Y aquí podemos mirar en la lectura que hemos hecho para la gloria y la honra de Dios, cómo Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Y por qué se lo decía? Porque María le dice al Señor Jesús: Maestro, no tienen vino, se les ha acabado. Y ella sabía que Él podía suplirles, podía hacer un milagro sobrenatural. Si usted y yo que hemos leído esta porción de la palabra, sabemos a qué se está refiriendo y entendemos. Pero no era el momento oportuno para que Jesús empezara su ministerio. Todo tiene el tiempo en el Dios del cielo y Dios tiene un control absoluto para la gloria y la honra de Dios. Pero si usted y yo miramos cuántas personas en la misma Biblia, en la misma Sagrada Escritura, nos encontramos cuántas personas fueron engañadas, traicionadas, negadas por las mismas personas de su mismo vínculo. Por ejemplo, Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo hizo? Por envidia. Porque el sacrificio de Abel era mejor que Caín. Y así vemos hoy en día, lamentablemente, todavía sigue por ahí merodeando ese espíritu de Caín, manifestándose a través de la envidia. No solamente a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel congregacional y espiritual. Eso no podemos ignorarlo ni ocultarlo, porque Dios nos ha enviado a hablar la verdad. Y es importante que nosotros entendamos, mire, quienes se opusieron y se levantaron contra David, aquel hombre que fue ungido por Dios, que fue separado para que en el tiempo de Dios gobernara y fuera el rey de Israel. Sus propios hermanos le hablaban con violencia, aun cuando él fue en medio de la guerra a llevarles un sustento que su padre les había enviado, un alimento. Tan pronto lo vieron llegar, lo atacaron verbalmente, lo menospreciaron, lo tuvieron en poco. Con la
única y gran diferencia es que Dios no lo dejó en vergüenza, sino que Dios permitió que David, en medio de su humildad y su sencillez de corazón, no se pusiera a contender con sus hermanos, sino que más bien Dios permitió que ese era un momento especial para poder usar a David y darle una victoria a Israel y taparle la boca, en el buen sentido de la palabra, a aquellos que lo estaban menospreciando. Si volvemos un poquito atrás, lo que hizo Caín para con Abel, hasta el día de hoy se habla de la ofrenda que Abel presentó, que fue mejor, fue aceptada por Dios. No es hacer las cosas por hacerlas. Cuando usted y yo las hacemos y Dios las acepta, así el mundo las rechace o quienes nos rodean las rechacen, mientras tengamos el respaldo y la aprobación de Dios, estamos bien para la gloria y la honra de Dios. Pero ¿qué pasó con José? Aquel soñador de sueños, aquel hombre con el cual Dios tenía también un propósito enorme. Y no solamente era un propósito para bendecir al pueblo de Israel, sino a todas las naciones de a su alrededor y ante todo y muy especialmente a su familia, aquellos que se levantaron contra él, porque recuerde que Dios le mostró en sueños a José lo que quería hacer con él, y sus hermanos y aún su padre le reclamaba por el sueño que él había tenido y no entendían ni comprendían lo que Dios quería hacer con él para un beneficio más adelante de la misma familia. Y entonces lo menospreciaron, lo intentaron matarlo, lo vendieron como esclavo, y aun cuando llegó allí donde aquel varón que lo compró fue a parar a la cárcel porque la esposa de Potifar intentó seducirlo, él se negó y ella lo calumnió. Pero estando allí en la cárcel, escúcheme, cuando hay una persecución en contra de nosotros, bien sea de usted o de mí, injustamente, porque la Biblia dice, bienaventurado cuando digan todo mal contra vosotros, mintiendo. Y entonces José va a parar a la cárcel por una calumnia, por una mentira, por una injusticia. Pero aún estando en la cárcel, Dios lo usó allí. Le dio gracia para con el carcelero, y aquel carcelero le encargó realmente que se hiciera cargo de ese patio, de esa cárcel. Y fue de bendición para él y para otros que estaban allí detenidos. Y aún Dios a través de él le dio interpretación de sueños tanto al copero del rey como al panadero. Solo que por un tiempo el copero del rey se olvidó de él. Y José le había recomendado que no se olvidara, pero lamentablemente lo hizo, aparentemente. Pero en el tiempo de Dios, este copero habla al rey de José, y José le interpreta el sueño al rey, y allí es donde es promovido, y ya en adelante empieza a gobernar José. Y si nos ponemos a mirar a la luz de la palabra, muchos hombres, y entre ellos Jesús. Jesús fue rodeado de hombres, Jesús fue rodeado por naciones, por la nación de Israel. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor Jesús? Pero lamentablemente no valoraron lo que Jesús hizo. Hay un dicho por ahí que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y no era que no sabía, lo que pasa es que no lo supo valorar desde un comienzo. ¿Cuántos hombres han tenido una buena y excelente mujer y no la han valorado y se han dado a menospreciarla, se han dado a vivir su vida loca? Y eso ha llevado a que lamentablemente la relación se deteriore y se rompa. ¿Cuántas personas han tenido la oportunidad de un excelente negocio, pero no lo han valorado, lo han menospreciado, han derrochado el dinero y finalmente han quebrado y han perdido una buena oportunidad para poder salir adelante? Y así sucesivamente en la sociedad, en la familia, a nivel congregacional. ¿Cuántas veces hay buenos líderes, pero no se valoran, no se respetan, se menosprecian, se humillan,
pero después se anhela que estén allí, pero ya es demasiado tarde porque no se valoró. ¿Cuántas veces en la empresa no se valora a una persona? Y aunque sus compañeros lo traten de lambón, como dicen por ahí, pero a veces no se valora ese compañero o ese trabajador y se menosprecia y no se tiene en cuenta, no se honra. Y después de que él se va, anhelan tenerlo, pero ya es demasiado tarde porque otro ha visto lo que hay en esa persona, talentos, dones, capacidad, y ha aprovechado a esa persona para la gloria y la honra de Dios. Por eso nosotros vamos a mirar a la luz de la palabra cómo debemos de ser prudentes, sabios y entendidos cuando se presentan estas situaciones. Jesús fue muy entendido y le dijo a María, su madre, y le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús en ese momento se sintió atacado públicamente porque solamente la facultad la recibía del Padre, pero allí María le estaba haciendo, en el buen sentido de la palabra, un reto. Pero recuerde que los hombres de Dios no obedecen, no se mueven por emociones o por impulsos humanos, sino por dirección divina para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Y mire, vamos a mirar entre esas tantas una promesa incumplida que hizo no solamente un varón, sino otros juntamente con él. Y que eso lo encontramos allí en Mateo el capítulo 26, el versículo 31, para que usted y yo podamos mirar a la luz de la palabra y podamos crecer para la gloria y la honra de Dios y entender cómo muchas veces se hacen promesas y no se cumplen. ¿Sabe qué nos dice la palabra del Señor? Cuando a Dios haga promesa, no haga las promesas del necio, porque Dios no tendrá, escúcheme, Dios no lo hace. Dios se toma muy en serio cuando usted y yo oramos o nos comprometemos con Dios, porque Dios no tendrá por inocente al que hace una promesa y dice: no haga que destruya la obra de tus manos. Cuando a Dios se le promete, debe cumplirse, porque hay consecuencias. Si una persona adquiere un compromiso con una entidad financiera y toma un crédito o bien sea económicamente o saca un electrodoméstico y no cumple, vienen consecuencias. De igual manera eso en lo social y lo espiritual. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Ya el Señor Jesús estaba profetizando que todos se iban a escandalizar de él. Pero muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por emociones y a veces hacemos promesas que no se cumplen. Y hay consecuencias que de pronto ignoramos, pero que lamentablemente vienen. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 32 de Mateo 26. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Recuerde que el versículo que leímos antes, el versículo 31, dice que todos se iban a escandalizar. Pero Pedro aquí está como contrariando al Señor y diciéndole: no, aunque todos se escandalicen, yo no, como que dice, todos no, Señor, o todos menos yo. No, cuando dijo Dios todos, era porque iba a hacer todo. Si hay alguien que conoce su pasado, su presente y nuestro futuro, es el Dios del cielo. Ahí no lo podemos engañar. Lo hermoso de la vida cristiana es que Dios no se deja mover, por así decirlo en el buen sentido de la palabra, por nuestras frases, por hermosas que sean, porque Él conoce la intención del corazón. Y Dios ya sabía quién iba a actuar o quiénes no iban a cumplir. Y por eso digo: vosotros os escandalizaréis.
Y entonces aquí Pedro está diciendo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le estaba confirmando que él no se iba a salvar, que todos se iban a escandalizar, pero que en especial él iba a llevar una parte muy notoria y que le iba a traer una amargura a él. Por eso no es bueno nosotros precipitamos ni contender con Dios. Aquí Pedro quiso ser más sabio que Dios. Aquí Pedro quiso, como le dije en un momento, poner al Señor Jesucristo en tela de juicio con lo que estaba diciendo, todos os escandalizaréis de mí. Y mire lo que sigue diciendo. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oiga, se aliaron con Pedro y se pusieron de acuerdo. Oiga, qué triste y qué tremendo cuando Dios habla a través del hombre de Dios, a través de la enseñanza de la palabra, y se levantan uno o dos a hacer corrillo y a decir, yo no creo que eso sea cierto. Hay una mala interpretación, es que la escatología, es que esto, es que lo otro, hermano. Hay que tener cuidado. Porque muchas veces dentro de la comunidad cristiana, dentro de la congregación, hay gente que se levanta contra el mensaje, que quieren echar abajo lo que Dios está diciendo, porque quieren escuchar son cosas que a sus oídos les fascinen, que les hablen de multiplicación, de bendición, que les hablen de grandezas, que les hablen, mejor dicho, de cosas que posiblemente nunca hayan escuchado y les admiren. Pero aquí el Señor Jesús les estaba confrontando y les estaba diciendo. Por eso es importante que nosotros logremos entender para la gloria y la honra de Dios la palabra del Señor. Que cuando Dios nos hable, nosotros podamos callar, podamos meditar. Y si queremos, podemos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, no entiendo, pero quiero que me des testimonio, quiero que me des claridad, quiero que me guíes a través de tu Espíritu Santo, quiero que tú seas obrando y que tú seas glorificándote de una manera especial y poderosa. Porque recuerde que el que se humilla será exaltado, pero la persona que se exalta, que es soberbia, será humillado. Y por eso es importante que nosotros podamos entender para la gloria y la honra de Dios lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios estaba hablando a través del Señor Jesucristo y estaba profetizando que todos se iban a escandalizar. Pero Pedro se levanta, no, aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Y Jesús le dijo, usted es uno de ellos y usted me va a negar 3 veces. A ver, usted va a ser el principal, el promotor. Pero él dijo, no, Señor, aunque me toque morir, yo lo hago. Oiga, siguió reprochándole y contendiendo al Señor. Cuando la Biblia nos enseña que el hombre y la mujer de Dios no deben de ser contenciosos. Mira hasta dónde muchas veces, por falta de escudriñar la palabra, por falta de entender el mensaje de Dios, la gente resulta contendiendo con Dios, levantándose contra Dios, diciendo cosas necias, cosas que no son ciertas. Por eso dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es importante que nosotros podamos comprender lo que la Sagrada Escritura nos dice y nos habla. Ahora miremos allí en Marcos 14:50, ese abandono ministerial. Marcos capítulo 14, el verso 50. Para que usted y yo podamos mirar a la luz de la palabra y podamos ser edificados y podamos ser exhortados y consolados. Y podamos crecer y avanzar para la gloria y la honra de Dios. Mira lo que dice. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ya lo había profetizado el Señor. Ya lo había dicho. Porque es que no ha salido la palabra en nuestros labios cuando Dios lo sabe todo. Absolutamente todo. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Y si nos devolvemos al comienzo de esta escritura, dice, arresto, el versículo 43 de Lucas 14, arresto de Jesús. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, todos huyeron. Inclusive el mismo Pedro tomó una actitud incorrecta, que fue sacar una espada que tenía y tirarle a bajarle la cabeza a aquel varón.
Solo que el hombre la esquivó muy posiblemente y le cortó fue solamente la oreja. Oiga, ¿hasta dónde muchas veces se actúa humanamente? Escúcheme, muchas veces se da tanto lugar a la carne para hacer las cosas a nuestra manera y no aceptar el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla y en vez de entender, de escuchar, de obedecer, cerramos el corazón? Entonces, aquí la palabra de Dios es claro. Cuando nos está hablando, y todos, uno de ellos fue Judas. ¿Acaso Judas no andaba con Jesús? ¿Acaso Judas no era el tesorero, el que manejaba las finanzas? ¿Acaso Judas no vio milagros sorprendentes, sobrenaturales, maravillosos? Si todo el tiempo andó con el Señor. Todo el tiempo, hasta el momento en que fue arrestado, estuvo con él. Pero aún así, fue tan hipócrita que lo entregó y traicionero que lo entregó con un beso. Oiga, tremendo. Tremendo lo que tuvo que vivir Jesús. Que su querida madre lo confrontara. Que los discípulos que lo rodearon, cuando él habló, ellos se levantaron a querer echar por tierra lo que él estaba profetizando, que todos le iban a abandonar, se iban a escandalizar y le iban a dejar solo. Y uno de ellos fue Pedro. Pero vemos también a Judas, que se acerca y le dice, maestro, y con un beso lo entregó. Y después Judas tuvo un remordimiento, pero no un arrepentimiento verdadero, porque donde hubiera sido un arrepentimiento genuino y real, no se hubiera quitado la vida. Judas lo que tuvo fue un remordimiento y por eso lamentablemente se suicidó, se ahorcó. Pero mire cómo Jesús se ve rodeado de personas que lamentablemente lo despreciaron, le dieron la espalda, no lo apoyaron en esos momentos. Oiga, si eso pasó con Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo un hombre misericordioso, compasivo, lleno de amor, perdonaba, sanaba, libertaba, hacía el bien a todos, ¿qué queda para usted y para mí? Que somos hombres, mujeres, las que son hombres mortales. ¿Qué queda para usted y para mí? Por eso la Biblia nos recomienda que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. ¿Sabe por qué nos lo recomienda y nos lo dice el Señor? Para que no tengamos decepciones. Pero cuando usted y yo hacemos las cosas para que nos den la palmadita en el hombro o para que nos agradezca el hombre, si no lo hace, nos vamos a sentir decepcionados. Y no vamos a querer seguir sirviéndole al Señor o a la gente. Porque lo primero que llega a nuestro corazón es decir, no, la gente es muy desagradecida. Oiga, pero es que ni siquiera dan las gracias, ni siquiera valoran lo que se les dice, un buen consejo o una buena acción o un buen servicio que se les presta. No, no esperemos nada de eso. Recuerde que la recompensa viene de Dios. Y es mejor la recompensa de Dios que la recompensa del hombre. Por eso es importante que nosotros logremos entender lo que la palabra del Señor nos enseña. Y entonces, después de esto, todos los discípulos dejándole, huyeron. Y si usted y yo nos ponemos a mirar, mire, aquí dice el versículo 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Oiga, tremendo. Fue tanto el temor o la vergüenza que sintió que prefirió soltar la sábana para salir huyendo. No le importó que quedara desnudo ante la gente, pero dejar solo al Señor. Qué triste. Cuando la gente lamentablemente se ve decepcionada por alguna persona, sea un servidor, bien sea la parte espiritual cristiana, o bien sea en lo laboral, en lo social, en lo familiar, y le den la espalda al Señor. No hay que darle las espaldas al problema, hay que darle las espaldas al orgullo, a la mentira. Eso hay que rechazarlo, pero al Señor no podemos darle la espalda. Nosotros debemos de seguir para la gloria y la honra de Dios. Es al Señor. Por eso mire lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuánta gente le dio la espalda al Señor Jesús? ¿Cuánta gente salió huyendo?
¿Cuánta gente en el momento que Jesús necesitaba, que los discípulos estaban allí porque ellos prometieron estar con el Señor Jesús? Salieron corriendo, huyeron, lo dejaron solo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos confiado? Escúcheme, y no es que no debamos de confiar, pero nuestra mayor confianza es en Dios. Pero ¿cuántas veces se ha confiado en una entidad financiera que va a hacer un préstamo y no lo han hecho y le han dado la espalda? Y usted se ha amargado contra Dios o se ha enojado. ¿Cuántas veces un familiar nos da la espalda? Pero no por eso podemos darle la espalda a Dios. ¿Cuántas veces la empresa, el patrón, después de usted y yo trabajar tanto tiempo arduamente y cuidar esa labor que nos han encomendado, simplemente hasta hoy trabaja 2 pesos y chao? Muchas veces las personas que menos esperamos que nos den la espalda nos han dado, nos pueden dar y nos podrían dar la espalda. Pero por eso el Señor nos recomienda, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted y yo confiamos en Dios, así nos dé la espalda a quien nos la dé. Mientras Dios no nos dé la espalda, usted y yo vamos para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es importante que nosotros entendamos. Mire lo que dice Mateo 10:21. Porque si usted y yo seguimos escudriñando la palabra, nos vamos a encontrar con una cantidad de citas donde hubieron momentos difíciles, hubieron momentos donde la verdad, yo no sé qué hubiéramos hecho usted y yo en el lugar de Jesús. No sé qué hubiéramos hecho. Si muchas veces nosotros humanamente, alguien nos desprecia o alguien no nos saluda y como que nos sentimos y lo llenamos, como dijo alguien por ahí, de pepitas. Pero mire lo que dice la palabra. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Usted y yo hemos de entender y comprender que estamos viviendo unos tiempos y vamos a entrar en un tiempo mayor. Ha habido una persecución en la iglesia. Lamentablemente decapitaron a 70 hermanos nuestros lejos de donde usted y yo vivimos, pero los decapitaron. Otros han muerto quemados dentro de la congregación. Los han encerrado y les han metido candela. Y así, hermano. Mire lo que dice la palabra. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Escúcheme por qué pasa esto. Por causa del evangelio, muchas veces, lo digo con todo respeto y en el amor de Cristo, pero es la verdad. Muchas veces hay familia o familiares que desprecian a esa persona. Si hay una actividad, no lo tienen en cuenta porque es el evangélico para ellos amargado, porque no participa de sus borracheras, porque no participa de sus cosas. Y no valoran un consejo, un mensaje que de parte de Dios se les ha dado. Muchas veces viene la persecución, el desprecio. Y por eso dice que el hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hermanos, eso es delicado, pero es verdad. Mire, ahora no más, para no ir tan lejos, ahora que empezó a haber esa deportación, que empezaban a deportar ciudadanos que vivían en Norteamérica a sus naciones, hubieron supuestos amigos que delataron a gente indocumentada. Y entre ellos entrevistaron a uno y ese hombre lloraba. Le decía, pero ¿cómo me vas a hacer tú esto si tú eres mi pana, si tú eres mi amigo? Pero el otro, por salvar su pellejo, lo hizo. Y esto no está lejos. Cuando llegue el momento donde los gobiernos empiecen a perseguir a algunos creyentes, alguna parte de la iglesia, su misma familia los va a entregar porque el gobierno les va a ofrecer unos beneficios. Y a ellos no les va a interesar sino el beneficio, no les interesa que es el hermano, que es el tío, que es el primo, que es el sobrino, no les va a interesar, porque aquí la palabra de Dios no lo dice. Y mire lo que dice el 43. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
Por eso es importante que nosotros nos agarremos de la mano de Dios. Y si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, hermano, va a ser una bendición. Saltemos allí a Mateo 10:34 para que usted y yo podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice, Jesús, causa de división. Jesús, causa de división. Y por lo mismo que le decía ahora, porque hay gente que escucha el mensaje de salvación y no lo quiere. Es más, hay gente que quiere el milagro, pero no quiere al que hace los milagros. Y entonces esa gente prefiere negar a Jesús y perseguir a los que creen en Jesús. Si usted y yo miramos a la luz de la palabra, la iglesia tuvo esa experiencia, la iglesia primitiva tuvo esa experiencia. Cuando Saulo de Tarso, un hombre bien preparado en la escuela de Gamaliel, él perseguía a los cristianos y él iba a los gobernantes y pedía cartas de los sacerdotes, de los reyes, autorización para poder apresar a los cristianos y llevarlos al calabozo, detenerlos y privarlos de la libertad. Eso lo hacía. Pero un día Saulo de Tarso tiene un encuentro con el Señor Jesús, que es lo que el Rey de Gloria quiere con cada uno de nosotros, que tengamos un encuentro con Él. Mire, ir a la congregación es una bendición, pero tener un encuentro con Cristo es lo máximo, porque es la verdadera libertad. Por eso se cumple allí cuando la persona tiene un encuentro con Cristo, y no es asistir a un encuentro, sino tener un encuentro personal con Cristo. Entonces esa persona se cumple lo que dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dice también Juan 8:36. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso es importante, hermano. Y cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro con el Señor Jesús, hasta el nombre le fue cambiado. Ya luego se empezó a llamar el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios. Por eso, hermano, cuando alguien se levanta contra la iglesia, inclusive el mismo Señor Jesús le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Pero Cristo ya había muerto, había sido sepultado y había resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, Saulo no estaba persiguiendo literalmente a Jesús, sino a quienes, a la iglesia de Cristo. Y es donde uno se pone a mirar cómo hay gente que se toma el atrevimiento de perseguir al Rey de Gloria a través de la iglesia. Mire lo que dice, Jesús causa división. Le dije que es Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O sea, justicia. Justicia, libertad. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Mire cuántas suegras, sus nueras son creyentes y la suegra, como ella no es creyente, empieza a hacerle la guerra a la nuera. ¿Cuántos padres empiezan a hacerle la guerra a sus hijos porque se convierten en el evangelio y ellos, los padres, dicen yo no cambio de religión? Y empiezan a hacerle la guerra. Y miren lo que sigue diciendo. 36, ¿sí? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso le comentaba hace un momento lo que la palabra nos dice. ¿Quién vendió a José? ¿No fueron sus hermanos? ¿Quiénes menospreciaron y despreciaron a David? ¿No fueron sus hermanos? ¿Quién mató a Abel? ¿No fue Caín? ¿Quién vendió al Señor Jesús? No fue Judas, que andaba con él. ¿Quién negó al maestro? No fue Pedro. ¿Quiénes se escandalizaron? Pues los discípulos que andaban con Jesús y se fueron. Aún este joven prefirió la desnudez y le dio la espalda al Señor y lo dejó solo. Tremendo, hermano. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ahora, no es que el Señor nos prohíba que amemos a nuestros padres. No. No es que nos prohíba amar a nuestros hijos. No. Porque Dios nunca se contradice. Dios nos da casualmente mandato y dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
Dios quiere que los honremos, pero lo que no podemos es pasar ese sentimiento por encima de Dios, como le explicaba hace un momento. Cuando se convierte la nuera, entonces la suegra le hace la guerra. Entonces la nuera diría, bueno, para que mi suegra no me haga la guerra, no se ponga brava conmigo, yo le doy la espalda también a Jesús, renuncio al evangelio, al cristianismo y suegra, tranquila, volvamos a la burrusca, volvamos a la parranda, a la guachapita y todo está bien. Se refiere a eso. Pero cuando tomamos una determinación, mire cuánta gente ha sido amenazada por su familia por seguir a Cristo. Algunos padres le han ofrecido a sus hijos desterrarlos de la herencia. Y ellos han preferido perder todo antes de dejar al Señor. Y han sido una elección sabia, porque con Cristo lo tenemos absolutamente todo. Versículo 38. El que no toma la cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Sí ven? Aquel que dice, no, que la mujer, si se convirtió el hombre y la mujer le dice, no mío, pero ¿cómo así que entonces ahorita no vamos a ir a farrear? Ahorita no vamos a los fines de semana a rumbear ni nada. Ahora se volvieron amargados. No, tampoco. Entonces el hombre, por tener contenta a la mujer, deja al Señor y se va con la mujer. O viceversa. O si se convierte la mujer, es el caso del hombre. No, no podemos hacer eso. Y dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Sea la vida física. Como le decía hace un momento, ¿cuántos cristianos han muerto y han tenido que dar su vida? Por ejemplo, hay un coro muy conocido, he decidido seguir a Cristo. Y lo hemos cantado y es muy hermoso. Pero hubo un hombre que tuvo que pagar un precio muy alto para que ese hito se inscribiera. Y a él lo pusieron a elegir. A él lo pusieron a elegir. Es más, no vamos tan lejos. Cuando el mensaje nos llegó aquí al Magdalena Medio, el primer misionero que llegó a compartir la palabra fue amenazado. Y le tocó dar su vida porque lo mataron. Los cristianos eran perseguidos y eran llevados al Coliseo Romano. Y allí lo cogían de burlesco y de juego. Y los leones lo soltaban y los gladiadores, si no lo mataba el gladiador, lo mataba el león o viceversa. Hacían escarnio con los cristianos para que negaran a Jesús. ¿Qué tanto estamos dispuestos usted y yo para no negar a Jesús? O a la primera, lo vamos a hacer. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Porque dice que el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la ganará. Mira, hay gente que prefiere negar a Jesús porque le ofrecen como lo que le pasó a este hombre que cambió la primogenitura con un plato de lentejas. ¿Se llama? Imagínense. ¿Cómo se llama el que cambió la primogenitura por un plato de lentejas? Jacob. Esaú. Esaú cambió su primogenitura por un plato. Y hay gente que cambia la salvación del alma por media aguardiente, por una fiesta. Y no sabe que es la última oportunidad muchas veces que Dios le está dando a la persona. Y después, ¿con qué le va a salir al Señor? Por eso es importante que nosotros entendamos que en el mundo tendrás aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido. La vida cristiana es hermosa, es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano, es reencontrarse con su Creador a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo y a la luz de su palabra. Eso es lo más hermoso y maravilloso. Pero no es quedarnos allí, es servirle, seguirle y estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Porque si la gente prefiere salvar su vida y negar a Jesús, la va a perder. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hay que ser prudentes, porque muchas veces hay gente que se infiltra haciéndose pasar por creyentes. Y hay, en una ocasión que un hombre le dice, porque se infiltraron ¿para qué? Ay, Espíritu Santo. Para seguirlos, o sea, como para... Bueno, se me fue la palabra, ya el Espíritu Santo me la recuerda y se la comparto. Para mirar la privacidad de ellos, ¿sí? O sea, sí, son personas que muchas veces se infiltran, no son sinceras, no se congregan sinceramente porque quieren buscar de Dios, porque anhelan de verdad, sino que se infiltran para hacer daño. Y por eso en una ocasión tuvo que este varón José, eso lo encontramos en Josué 5:13,
Tú que preguntarle, ¿eres de los nuestros? No, hay otra cita bíblica donde el apóstol Pablo creo que dice que se meten encubiertamente para mirar su libertad, ¿sí? Y por eso hay gente, mire, ¿por qué hombres de Dios han sido secuestrados? Uno de ellos aquí en nuestra nación. Porque se infiltró uno que se hizo pasar como hermano y se fue a trabajar a la finca del pastor supuestamente, y allí le llegó la guerrilla, lo secuestró y se lo llevó. Y así han habido cantidades de casos. Esto no se le haga raro, porque la Biblia nos habla, dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Por eso en una ocasión a José se le presentó un hombre con una espada y él tuvo que decirle, ¿eres de los nuestros? Porque es necesario ser prudentes y averiguar y preguntar realmente. Y por eso la Biblia nos dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, es creyente, ni entrará al reino de los cielos. Por eso, si usted y yo entendemos la palabra de Dios, vamos a ser prudentes. No vamos a menospreciar a nadie, porque la Biblia dice que el que es de Cristo crea que los demás lo son, pero hay que usar la prudencia y hay que discernir por el Espíritu. En Gálatas, el capítulo 2, el versículo 4, vamos a mirarlo antes de ir a Josué, para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice y así nosotros podamos avanzar para la gloria y la honra de Dios. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Mire cuánto se mete encubiertamente a las congregaciones para hacer daño. ¿Acaso no le iban a quitar la vida a un pastor en pleno culto un domingo? Y lamentablemente le faltó prudencia a los servidores. Y antes lo cogieron desde la puerta y lo pusieron al frente del pastor, lo pusieron en las sillas de adelante. Y en el momento que el tipo estaba esperando, se levantó y sacó tremendo cuchillo de los que llaman mataganao y se le fue encima al pastor. Y gloria a Dios que Dios lo respaldó y Dios tuvo misericordia y el poder de Dios cayó y el hombre cayó al suelo con cuchillo y todo. Y Dios lo libertó. Pero mire, hermano, hay gente que se mete encubiertamente. Y es donde hay que tener cuidado. ¿Acaso el Judas no andaba con Jesús? ¿Acaso el Judas no estaba encubiertamente? No lo vendió. ¿Acaso Pedro no andaba también con Jesús y no lo negó? ¿Acaso los discípulos no andaron con Jesús y no se escandalizaron y todos lo dejaron al Señor? ¿Acaso aquel joven no conocía a Jesús y no sabía de Jesús? Prefirió dejar su sábana y salir desnudo. Entonces, mire lo que se lo repito, Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hermanos, por eso es importante que nosotros podamos entender, y para la gloria y la honra de Dios, que no todo el que me dice Señor, Señor, es creyente. Que no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino que nosotros podamos entender y comprender para la gloria y la honra de Dios que hay que usar la prudencia. Josué 5:13, y vamos a terminar para la gloria y la honra de Dios, porque es necesario que nosotros lo comprendamos a la luz de la palabra y nosotros podamos comprender que debemos ser sabios y entendidos para la gloria y la honra de Dios. ¿Sí lee Josué? Ahí está. Bueno, mire lo que dice la palabra del Señor. Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Hay que discernir. Hay gente que se infiltra en las congregaciones para hacer daño, para sembrar cizaña, discordia. Y miren lo que dice el 14. Él respondiendo, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre el rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Comprobó que venía de parte de Dios.
que venía a ayudarles. Por eso nosotros debemos de entender, hermano, y comprender. Miren lo que dice Juan 1, 10, 12, para ir terminando, para la gloria y la honra de Dios. Y es importante que nosotros seamos entendidos en la palabra y que no nos demos engañar ni, como dicen por ahí, meter los dedos a la boca. No, hermano, es que esto no es de entretener a la gente, esto es de enseñarle la verdad, para no escandalizarnos. Hay gente que nos gusta el evangelio, aún familiares nuestros, parientes, amigos, han visto la gloria de Dios, han visto milagros, sanidad, de liberación, milagros maravillosos, y ni así creen en Dios. Pero para criticarlo a uno cuando se equivoca lamentablemente, y esto no lo digo para justificarlo, son los primeros, o para señalar. Y del mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el Señor, a los suyos vino, pero no le recibieron, lo despreciaron, hermano. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermano, punto final, Romanos, mire lo que dice. Antes en todas estas cosas, 8:37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, nada, hermano. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, cuando somos creyentes genuinos de verdad para la gloria y la honra de Dios, nos mantenemos firmes a pesar de las dificultades, a pesar de lo que digan. Mientras Dios esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Démosle gloria y honra a Dios a través de la oración en gratitud de esta palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este momento maravilloso y precioso que tú nos has regalado, por esta palabra de bendición. Te pedimos que nos ayudes, Dios del cielo, a valorar lo que tú hiciste por nosotros. Así otros te desprecien, así nos desprecien por seguirte, que nosotros podamos, Señor amado, seguir hasta el final, porque tu palabra nos dice que el que persevera y hasta el fin será salvo. Ayúdanos y fortalécenos, Dios de la gloria. Que ni la crítica, ni el desprecio, ni el desplante, ni el menosprecio nos haga renunciar de ti. Porque tú no lo hiciste, Señor. Aunque te dieron la espalda, aunque te confrontaron, aunque tus propios hermanos te dijeron salga y vete a conocer, aunque tu madre te confrontó, aunque los discípulos te dieron la espalda, te abandonaron, aunque Pedro te negó, aunque Judas te vendió, tú nunca desististe de hacer el sacrificio a nuestro favor. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y recuerden que si Dios en su infinita misericordia nos presta una vez más la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición, no sin antes recomendarle nuestro lema: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que la paz de Cristo sea sobre todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.